ya vamos a cerrar. Quiero preguntarles, ¿cómo vieron ustedes en esta semana a Dios? Muchas formas, por ejemplo, el alimento, el sustento, la salud, Sí, bendecido. en la vida, las bendiciones. ¿Cómo más pudieron ver a Dios? El amanecer en hablar. Amén. ¿Quién más? El amor, El amor. En la familia, ok. ¿Cómo más pudieron ver a Dios? Hace 8 días estábamos hablando sobre la revelación general, ¿verdad? Y esa revelación general es donde Dios se dirige al hombre en su condición de criatura creada. ¿Sí? Y vemos que la revelación general es esa escritura que Dios puso en la naturaleza. Por ejemplo, ahorita estaba un poquito opaco y el sol brilló. ¿Sí? Ahí podemos ver a Dios, podemos ver ese poder que Dios tiene. ¿Sí? Ahí Dios se está mostrando a nosotros. Bueno, sí, señor. yo veo a Dios por medio de la enseñanza, por medio de la oración, por medio de la sumisión, por medio de la obediencia a Dios y por medio del evangelismo personal que todo hermano debe ser a diario. Tenemos 24 horas para recibir todas esas bendiciones, recuperarlas en una sola y comenzar a producir y a dar resultados positivos. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días. Lo primero que aprendimos es que Dios es un Dios incomprensible, ¿verdad? Que solamente hay alguien que lo puede comprender en su ser, en su plenitud. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y lo vemos allá en 2 de Corintios 2:10. Para nosotros es imposible poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos yo conozco a Dios completamente es porque nosotros seríamos más grandes que Dios, ¿verdad? Y esto no es posible, ¿sí? También vimos que nosotros teníamos una perspectiva de lo que significa Apocalipsis, ¿verdad? Y antes escuchábamos Apocalipsis y lo relacionábamos a destrucción, a fin del mundo. Pero realmente, ¿qué significa Apocalipsis? Revelación. Revelación. Y el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación, ¿verdad? Hablamos sobre la revelación natural y la revelación sobrenatural. Esa revelación natural que está puesta en los fenómenos de la naturaleza, y esa revelación sobrenatural que es donde Dios interviene en el curso natural de las cosas de una manera sobrenatural, como por ejemplo los sueños, veíamos, ¿verdad? Hablamos en general sobre la revelación general y la específica. Esa revelación general, como lo dije antes, que es donde Dios habla al hombre en su calidad de criatura creada. Y la revelación específica, que es la que vamos a tratar hoy, donde Dios habla directamente con el pecador, ¿sí? Para mostrar su obra redentora en Jesucristo. Entonces, junto con esa revelación general, en su manifestación en la naturaleza, la vemos en la historia, ahora tenemos esa revelación específica, ¿sí? Esa revelación específica la vemos incorporada aquí, en la palabra de Dios. Y ahí es donde podemos ver que las obras y la palabra van de la mano. La palabra interpreta los hechos y los hechos dan forma a las palabras. Nosotros por excelencia sabemos que la Biblia es por excelencia el libro de la revelación especial, donde Dios nos da algo más específico para cada persona. Hace unos días, algunos fines de semana atrás, nosotros estuvimos hablando de la confiabilidad de la Biblia, de por qué estudiar la Biblia, y entre eso estudiamos lo que es la confiabilidad de la Biblia. Si a usted alguien le pregunta, pero yo por qué tengo que creer en lo que dice la Biblia, ¿qué le respondería? Es la verdad. Porque la verdad inspirada por el Espíritu Santo, La palabra. es la palabra de Dios. Bueno, nosotros tenemos varias razones que ese fin de semana estudiamos, no sé si de pronto, todos quizás no estuvieron, pero les contaba que en una ocasión iba en un bus y estaba hablando con un muchacho y él me decía, pero ¿por qué yo tengo que creer en la Biblia y por qué la Biblia es la verdad y por qué no el libro de Buda es la verdad?
¿Sí? ¿Por qué no el Torah, el Islam es la verdad? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos varias razones en las cuales nosotros podemos presentar defensa para la palabra de Dios. Y es que, como decía la hermana, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años por más de 40 hombres. Y con todo esto la Biblia no se contradice. La Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. 66 libros, que si usted lo lee de pasta a pasta, va todo entrelazado, ¿sí? No se contradice el Antiguo con el Nuevo Testamento, sino por lo contrario. Vemos que Dios no usó hombres, no solamente utilizó hombres muy estudiados, ¿sí? Sino que utilizó, las personas que escribieron la Biblia fueron desde reyes hasta pescadores, ¿sí? Y vemos el poder del Espíritu Santo ahí obrando en el pensamiento de estas personas, poniendo lo que debían escribir. También la Biblia tiene el poder de cambiar vidas, ¿sí? ¿Y cómo podemos ver esto manifiesto? Pues el día de hoy, si usted voltea a su alrededor, va a ver personas a las cuales el poder de la Biblia, el poder de lo que Jesucristo hizo, ha cambiado las vidas, y podemos ver esos testimonios. Si yo le pregunto a un hermano hoy, bueno, ¿cómo ha obrado Dios en su vida? Por medio de su palabra. Y sé que me van a decir, Dios ha hecho esto, yo antes era así, pero ahora por el amor y por el poder de Dios, ahora llevo esta vida, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que podemos confiar en la Biblia, y es importante saber por qué, saber esas razones de por qué podemos confiar en la Biblia, porque siempre vamos a encontrar esas personas que nos van a estar preguntando y nos van a estar demandando esa respuesta, ¿sí? Esa verdad. Vemos que, como lo dije antes, la Biblia es por excelencia el libro de la revelación especial, ¿verdad? Y con la entrada del pecado al mundo, esa revelación general de Dios se fue obstruida, ¿sí? Fue corrompida, y entonces esa escritura, como le decía hace 8 días, ese libro que Dios puso con letras grandes y letras pequeñas, entonces esa escritura ya no es claramente legible. Cuando estaba en el colegio, una vez salió de moda lo que son los esferos borrables, ¿sí? Y entonces, claro, nosotros que a escribir con los esferos borrables, porque bueno, si nos equivocamos, pues yo no tenía muy bonita letra, entonces me servía. Pero después me di cuenta de que no me servía mucho, porque escribía y luego cuando me volvía a repasar lo que había escrito, pues se borraba solo, ¿sí? No sé si a ustedes también les haya pasado, o cuando uno escribía con lápiz, y que porque pues era más fácil y bueno, podía uno borrar y corregir para que se viera más bonito, y luego cuando usted pasaba hojas y se devolvía a repasar, ya el lápiz se había borrado y era difícil poder saber qué era lo que uno había escrito. Entonces, algo así pasó con la revelación general, ¿sí? Ya no es claramente visible, y esto ha sido por el pecado, porque ahora el hombre está sujeto a perversidades, al error, a hacer lo que su razonamiento le dice, ¿sí? Lo que él quiera, y se deleita en cambiar la verdad de Dios por la mentira. Entonces, con esto nosotros podemos darnos cuenta que la revelación general no era suficiente, ¿sí? Que teníamos una necesidad más, y por eso Dios nos da la revelación especial. Nos da esa revelación especial, y tenemos algunos medios en los cuales Dios podemos ver esa revelación especial. Por ejemplo, primero le voy a pedir el favor a algunos hermanos si me ayudan para buscar unas citas bíblicas. Éxodo 3:2. ¿Quién me puede ayudar? Éxodo 3:2. Salmos 78:14. Mi hermana
la hermana Gloria. Job 38:1. Don Álvaro. Y don Álvaro, de una vez el 46 también. Sí, ahí que estaba encendido. Y Salmos 18:10. La hermana Oliva. Gracias. Y Primera de Reyes 19:12. ¿Lo murió? Listo. Bueno, por el momento, para ver esas razones bueno, que tenemos en la revelación general. Y nosotros la podemos reducir en tres. Una, son las teofanías, son los medios en los cuales Dios utiliza para la revelación especial. Y esas teofanías es esa manifestación visible de Dios. Leemos Éxodo 3:2. Dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No se consumía. Aquí estaba Moisés, ¿verdad? Entonces ahí esa fue una manifestación visible de Dios por medio de fuego. También, siguiente. Sí, señor. Salmo 78:14. Sí, señor. Les dio de día con nube y toda la noche con resplandor del fuego. Amén. Entonces, aquí vemos una manifestación en fuego y en nube, ¿sí? Que, bueno, el pueblo de Israel podía ver a Dios. Job 38. Job 38:1. Sí, señor. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Uno o dos? ¿Qué dos? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sí, ahora el 46 también. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ciñe ahora tu lomo, varón, lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Eso. Entonces aquí vemos que otra manifestación en el torbellino, ¿sí? En esos vientos impetuosos. También en un silbo apacible, como lo vemos allá en Primera de Reyes 19:12. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible del campo. Amén. Aquí es cuando Elías estaba huyendo y Dios se le presenta. Entonces, todas estas señales, Dios muestra algo de su poder, ¿sí? Pero esta teofanía es completo, y esto es algo muy, muy especial, porque todo esto se complementa en Jesucristo, ¿sí? La mayor manifestación específica, especial de Dios. También nosotros podemos ver la otra forma es en las comunicaciones directas, y podemos ver que Dios lo usó de forma audible, ¿sí? Podían escuchar su voz. También por medio de los sueños, que era muy común lo que eran los sueños y las visiones. Vamos a ver algunos versículos. Génesis 2:16. ¿Quién Fieles, me lo puedes ayudar a buscar? Génesis 2:16. Primer libro de Samuel 10, el versículo 20 y 21. Romeo, espérame, hermano. Romeo. Y Números 12:6. Y Génesis 20, versículo 3 y versículo 6, mi hermana. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, señor. 20. El versículo 3 y bueno, el versículo 3 hasta el versículo 6. Y Isaías, el capítulo 6, el versículo 21. Andrés. Listo, hermana, ¿me lo lee, por favor? Amén. Génesis 2:16 dice: mandó Jehová Dios al hombre
diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. No, hasta ahí, mi hermano. Entonces ahí Dios estaba hablando. Y vemos en otras, por ejemplo, cuando Dios le habló a Caín, ¿sí? Después, entonces ahí podemos que Dios se comunicaba de forma audible. También otra manera era, él hacía uso del Urim y del Turim. Y era una forma en la cual el pueblo de Israel utilizaba para determinar la voluntad de Dios. Entonces ellos decían, lanzaban, bueno, sí, entonces decían, si pasa esto, entonces es porque si es la voluntad de Dios, si pasa aquello, entonces no. Y eso Dios lo utilizaba también. El siguiente, primer libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 20. Sí. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín. Y el 21, por favor. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Bueno, ahí me confundí, entonces en el Creo que es el 20, Julia, 19. 19. Sí, déjalo ver. Del 19, por favor. ¿El 19? Sí. Del mismo Dios. Sí, ahí. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y vuestras familias. Amén. Y vuestras millares, digo. Listo. En Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Amén. Entonces ahí vemos que Dios utilizaba los sueños para comunicarse y las visiones, como lo dije antes. Otra de las formas que nosotros podemos ver eran los milagros, y según la Biblia Dios se revela por medio de esos milagros. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que no podemos confundir los milagros de Dios con los supuestos milagros de esas personas que solamente son pantalleras, ¿sí? Que solamente lo único que quieren es reunir personas para ganar dinero, y lo podemos ver en muchos programas de televisión. Por medio de la internet uno puede ver muchos casos así, y hasta hemos escuchado de dichas iglesias, o bueno, de personas, brujos y todo esto, que dicen que hacen milagros supuestamente, ¿sí? Pero esto no viene de Dios, porque los milagros de Dios es una muestra de su poder especial, ¿sí? Si bien sabemos, los milagros sí causan asombro. Por ejemplo, si nos podemos saber lo que ha pasado con Josué, ¿sí, Señor? Los verdaderos milagros los hace Dios. Amén. Pero en el mundo Él es el padre de la medicina, y aquí tiene sus auxiliares que se llaman médicos, enfermeras, droga, el bolsillo, y lo más importante, de la oración que nos enseñaba la Biblia, a poner los médicos y los enfermeros en la noche. Amén. Jesús Entonces, sí sana hoy por terapia. Aquí tenemos unos enfermeros que nos están dando eso. amén. Entonces podemos ver, por ejemplo, el caso de Josué, ¿sí? Yo creo que todos están enterados de lo que ha pasado con Josué, el hijo del pastor, ¿verdad? Cómo su cráneo fue roto en varias partes, su cerebro expuesto, oprimido, su ojo broncoaspiró. Pero gracias a Dios, él ahora está recuperándose, ¿sí? Sus cirugías, a todo lo que fue expuesto. ¿Y esto por qué ha pasado? ¿Sí? No vemos una persona que estuvo ahí diciendo, ay, ahora Josué va a ser sano y esto, ¿no?
Dios actuó ahí especialmente en la vida de Josué. ¿Sí? Dios estuvo ahí ayudando, dirigiendo, como decía el hermano Eleazar, a esos médicos, que aún los médicos dicen esto fue un milagro. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver a Dios. ¿Sí? Podemos ver cómo Dios se comunica con nosotros, porque ahí Dios está hablando también a su familia y aún a la iglesia. ¿Sí? Yo estoy aquí, yo estoy presente, yo tengo el control. ¿Sí? Esa revelación especial de Dios. También nosotros podemos ver con respecto a la revelación especial 3 cosas. Uno, que es una revelación de redención. Dios le muestra al hombre una comunicación, le comunica al hombre ese conocimiento específico de su plan para salvación, de su reconciliación con Dios y de los pecadores. También Dios nos muestra ese camino que, como lo dijimos hace 8 días, Dios puso ese camino, abrió ese camino que es Jesucristo, en el cual nosotros por medio de Él podemos llegar al cielo. También la revelación especial es una revelación de palabras y de hechos. No es específicamente de palabras ni específicamente de hechos como lo vemos en la revelación general. ¿Sí? También es una revelación histórica. Y hemos visto que a medida del tiempo ha habido una progresión. Y no con esto no quiero decir de pronto que ha venido de ser algo que no era muy cierto y ahora sí es cierto, ¿sí? Sino que era de una revelación menos completa a una revelación plena en Jesucristo. Y ahí podemos ver en Hebreos 1:3, porque en Jesucristo es donde Dios es la mayor manifestación del poder de Dios, de su amor. Entonces, de este modo nosotros podemos ver que la revelación especial está compuesta en 3 etapas. Primero, en la redención en la historia, que se centra finalmente en Jesucristo y en su obra. Segundo, la Biblia es la revelación escrita que interpreta lo que Él hizo para la redención del hombre y de la mujer. Y tercero, la obra del Espíritu Santo en las personas, al aplicar la revelación de Dios a la mente y el corazón de su pueblo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su respuesta a esa revelación de Dios? Si bien vemos, Dios ha hecho de todo para acercarse al hombre. Pero, ¿qué está haciendo usted para acercarse a Dios? ¿Sí? Bueno, podemos decir, yo recibí a Jesús como mi Salvador, pero se quedó ahí. ¿Ha intentado conocer más a Dios? ¿Sí? Cuando un hombre y una mujer se conocen, no solamente dicen, bueno, vamos a ser novios o a ser esposos, ¿verdad? Sino que se entra en ese proceso de conocer, y entre más se conoce, más se fortalece la relación, ¿verdad? Entonces, entre nosotros más conocemos a Dios, más buscamos a Dios, ¿qué pasa? Más se fortalece nuestra relación con Dios, más podemos ver lo que Dios nos ha dejado, y no solamente uno, acá en la Biblia, ¿sí? Y 2, en la revelación general. Entonces, la revelación general y la revelación especial se complementan, ¿sí? Nosotros podemos ahora, el creyente en Jesucristo, podemos ver más claramente esa revelación. Ya no nos va a pasar como me pasaba a mí cuando me volvía a repasar y ya no veía qué era lo que había escrito, ¿sí? Ahora podemos ver claramente lo que Dios ha escrito en la creación, lo que nos ha dejado a nosotros. Y como decía hace 8 días, ahora podemos, en todo lo que hacemos, podemos ver a Dios, ¿sí? Que vamos caminando, nos tropezamos, casi nos vamos contra un carro, uno sabe, puede pasar, ¿sí? Dios está ahí,
¿sí? Esa providencia de Dios, Dios cada día proveyendo para nuestras necesidades, salud, todo esto nosotros podemos ver a Dios. Entonces, ¿cuál es su respuesta a esa revelación de Dios? Dios cada día nos está llamando, ¿sí? Si nosotros queremos ver más y conocer más con respecto a esa revelación específica, debemos venir acá. ¿Por qué? Porque la Biblia es por excelencia el libro de la revelación especial de Dios. Entonces, los invito y les animo a que leamos más la Biblia, ¿sí? Que no la leamos como simplemente un libro más, sino esa revelación de Dios, ¿sí? Recordemos que esa, por ejemplo, las teofanías, esa manifestación visible de Dios. Entonces, aquí podemos ver historia, podemos ver todo ese proceso en el cual el Señor Jesucristo vivió y nos dejó ejemplo para nuestras vidas. Y no solamente quedarnos en, bueno, yo recibí a Jesús y ya tengo mi boleto para ir al cielo y ya me relajo, ¿sí? Porque muchas personas utilizan esto para simplemente tener una vida de libertinaje, ¿sí? Decir, bueno, yo ya soy salvo, entonces ya me quedo ahí, esperar a que Cristo venga y ya me voy para el cielo, ¿sí? Y hago lo que quiera porque pues como ya Dios me perdonó y ya por medio de Jesucristo tengo entrada, entonces puedo hacer todo lo que yo quiero, pero no es así, ¿sí? Dios, hace 8 días lo veíamos en la revelación general, que Dios ha puesto en nosotros una conciencia, y hay muchas personas que dicen, pues yo como no conocía a Jesús, pues yo voy al cielo porque pues, la única manera de ir al cielo es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no busquemos excusas. Hemos tenido la oportunidad de conocer a ese Dios verdadero, de conocer esa obra maravillosa de Jesucristo, y tenemos un compromiso, tenemos un deber, y es de ir y predicar a todas las naciones, ¿sí? Predicar ese evangelio de Jesucristo. Entonces, recordemos que la revelación general es esa comunicación de Dios al hombre en su calidad de criatura creada, y la revelación especial es esa comunicación de Dios directamente con el pecador. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios bueno, por tu amor. Gracias, Señor, por tus cuidados, Señor. Gracias porque te has revelado a nosotros, Señor, porque ha sido solamente porque tú lo has querido hacer, Señor. Muchas gracias, Dios bueno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a verte cada día, Señor. Que nos ayudes, Señor, a buscar más, Señor, esa revelación especial que tú has dejado en tu palabra, Señor. Esa revelación general también, Señor. Poder ver claramente lo que tú nos has dejado escrito, Señor, en la naturaleza, Señor, en nuestra creación, Dios. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, estás en control, Señor, de todo lo que pasa, Señor. Oramos a ti, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén.